Antes de iniciar los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así me ayudas a crecer en esta plataforma. Iniciamos hablando de esta película tan polémica llamada Sonido de Libertad. Basada en una historia real, donde vemos a un hombre que tiene la finalidad de rescatar niños de las garras de los depredadores. La historia inicia en el país de Honduras, donde dos hermanos son raptados y se los llevan con engaños. Aparece una mujer llamada Giselle que dice ser promotora de una agencia de modelos, convenciendo al padre de Rocío y Miguel que sus hijos tienen talento para el modelaje. Tienen que presentarse en la audición de talentos. El padre acepta y al día siguiente los lleva a la audición. Ya en el lugar la promotora Giselle impide el paso al padre de los niños hacia el departamento y le dice que regrese más tarde por sus hijos. Roberto, el padre de los niños, los deja al ver que hay más niños en la audición y se va a trabajar tranquilo. Transcurridas las horas, Roberto regresa al departamento por sus hijos y al llamar a la puerta varias veces entra y se da cuenta que no hay nada ni nadie, comienza a buscar pero es inútil. Aparece Tim Ballard en California, que es un agente federal que se dedica a rescatar niños que caen en manos de pedófilos. Tras la investigación y el arresto de un pedófilo, organizan un operativo en la frontera de México y Estados Unidos, donde detienen a un traficante llamado Earl. Este intenta engañar a la policía con identificaciones falsas de él y de Miguel, que viene a bordo en la parte trasera del auto. Earl es arrestado y Tim habla con Miguel y lo lleva a una revisión médica y descubren que Miguel fue abusado. Tim se va con Miguel a cenar. Tim le dice a Miguel que su nombre en español es Timoteo y Miguel le entrega una medalla que su hermana le había dado con el nombre de Timoteo y le pide que encuentre a su hermana. Después Tim interroga a Earl para sacarle información y lo logra, obteniendo información sobre Giselle, quien ha vendido a Rocío. Tim viaja a Colombia y lo recibe Jorge, que es un agente, donde lo lleva con Vampiro, un traficante que compra niños pero con el fin de ayudarlos, dándoles una segunda libertad. Vampiro le presenta a Giselle una traficante importante de su país. A Tim se le ocurre un plan, quiere hacer un club exclusivo sexo para ricos en Colombia y así poder encontrar y rescatar niños, especialmente a Rocío. Después interrogan a un socio de Giselle y se enteran de que Rocío fue vendida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la profundidad de la región amazónica. Tim se hace pasar por médico junto con Vampiro, para poder entrar en la selva amazónica, pero los rebeldes les negaron la entrada. Tim logra convencerlos y es quien se adentra al lugar. Al ver a Rocío se entera de que es la esclava exclusiva del jefe apodado el Alacrán. En un descuido de los rebeldes, Tim logra rescatar a Rocío. Después de una pelea con el Alacrán, quien es desvivido por Tim. Así rescata a Rocío y finalmente se reúne con su padre y su inseparable hermano. Por mi parte es todo y recuerda, los niños de Dios no se tocan.